Higinio Aguilar, un personaje de la contrarrevolución mexicana, un hombre típico de su lugar y su tiempo. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Higinio Aguilar, que es un claro ejemplo del tipo de militar que integró el ejército mexicano en épocas trascendentales de la historia de México. Este personaje, Higinio Aguilar, les diré que se incorporó a la caballería de la Guardia Nacional en marzo de 1858, el mismo año en que por ley se nombra en México un presidente interino, el cual se pensó debía convocar elecciones en un plazo máximo de 6 meses. Les estoy hablando del famoso presidente mexicano interino Benito Juárez. Cabe aclarar que su interinato se prolongó por más de 15 años y nunca celebró ni convocó elecciones libres. Regresando al tema que nos atañe, a Higinio Aguilar, este militar mexicano, se decía de pocas luces, avanzó paradójicamente de manera veloz y rápida en su carrera militar, y al término del imperio de Maximiliano, en junio de 1867, a sus escasos 27 años de edad, ya era capitán primero, un rango y un escalafón militar demasiado alto para alguien de una ascendencia tan humilde, sin un apoyo manifiesto de parte de otros connotados militares. Y contra todo pronóstico, en 1867, Higinio Aguilar ya había logrado ascender a capitán primero en el ejército regular mexicano. Cabe aclarar que en ese tiempo el presidente interino Benito Juárez era muy impopular. El Congreso incluso votó para que saliera del poder y por un solo voto continuó gobernando México. En ese momento, ante el descontento provocado por las leyes de reforma, entre otras situaciones, Higinio Aguilar, así como tantos otros militares, se rebelaron contra el entonces presidente Juárez en 1869, y al mando del escuadrón Los Libres de la Montaña, participó en revueltas antijuaristas en La Noria y Tuxtepec. Pero lo más extraño, lo que no hay explicación, tú mismo lo comprenderás, y todos estaremos de acuerdo, que por qué el mismo presidente interino Benito Juárez fue quien ascendió y apoyó en su carrera militar a Higinio Aguilar, ya que al final de la presidencia de Benito Juárez, de manera inexplicable, solo justificada por el apoyo directo del entonces presidente, Higinio Aguilar era ya coronel de caballería, un altísimo rango militar para quien a duras penas sabía leer y escribir, y que después se rebeló contra quien lo apoyó y lo ascendió de manera injustificada en la carrera militar. Quien más lo apoyó fue Benito Juárez y después se rebeló contra él. Esa fue la primera inconsistencia en la manera de actuar de Higinio Aguilar. Esto es, Higinio Aguilar era un inculto de pocas luces, pero muy hábil para conseguir ascensos y para obtener beneficios, ojo, dudosos, así como muy indisciplinado, y hay que aclarar que Higinio Aguilar era un hombre solamente leal a sí mismo. Este personaje, Higinio Aguilar, posterior a la presidencia de Benito Juárez, cuando entra al poder Porfirio Díaz, durante toda la época que se le conoce como el Porfiriato, este personaje, Higinio Aguilar, llevó una vida libre, cómoda y gratuita durante todos esos años de paz social que vivió México, ya que fue el mismo presidente Díaz quien lo nombró en 1909 como premio a sus años de servicio, lo nombró como general brigadier. Así tenemos a un personaje que de la nada escaló dentro del ejército mexicano y en pocos años, en 40 años, llegó a ser general brigadier, de un origen humilde, sin haber
acudido nunca a la escuela, a duras penas sabía leer y escribir. Este personaje llegó a ser general brigadier. También se dice que fue un premio que le otorgó el entonces presidente mexicano Porfirio Díaz a Higinio Aguilar por haberle salvado la vida en 3 ocasiones durante las batallas de Miahuatlán y La Carbonera que ocurrieron en 1867, y que por ese motivo Porfirio Díaz le tuvo mucho agradecimiento a Higinio Aguilar, por lo cual le otorgó el grado de general brigadier y siempre justificó sus faltas, sus inconsistencias, y le condonó y perdonó las deudas, porque aquí hay que aclarar que este personaje, Higinio Aguilar, siempre le ponían en un puesto público. Desde la presidencia de Benito Juárez ocupó puestos en el gobierno, y también durante el mandato de Porfirio Díaz ocupó puestos en el gobierno. Como servidor público, Higinio Aguilar siempre adquiría un sinnúmero de deudas con otros particulares, con empresarios, con comerciantes, con banqueros, con personajes de la sociedad civil y con otros militares. Y siempre su argumento para no pagar dichas deudas era desconocer las deudas que había contraído. Paradójicamente siempre salía bien librado de sus pretensiones, y por otro lado también siempre desfalcaba las arcas públicas. Siempre faltaba dinero durante su administración en los diferentes puestos públicos que ocupó, desde el gobierno de Benito Juárez al gobierno de Porfirio Díaz hasta el gobierno post-revolucionario de Álvaro Obregón. Durante años y años y años, siempre presidentes venían, presidentes iban, y siempre apoyaban a Higinio Aguilar. Aquí hay que reconocer cómo era posible que siempre obtenía el apoyo del presidente en turno, de quien mandaba en México. Siempre apoyaban a Higinio Aguilar, siempre lo ponían en un puesto público, siempre le perdonaban sus deudas, aunque él escandalizara en vía pública, cometiera faltas y actos indebidos. Siempre le perdonaban, le condonaban, y siempre salía beneficiado, y lo continuaban ascendiendo. Por eso llegó a ser general brigadier, y ya en la época de Álvaro Obregón era general de división. Siempre ascendió hasta lo más alto, y siempre uno u otro personaje importante lo consideraba valioso. ¿Cómo obtenía ese apoyo de quien estaba en el poder? Es un personaje contrarrevolucionario y un personaje negro, porque Higinio Aguilar no le tenía lealtad a nadie. Él cambiaba de un bando a otro conforme él obtenía beneficios. Si el nuevo bando le perdonaba sus deudas y le daba un puesto público, él se cambiaba a ese nuevo bando. De esta manera conseguía adaptarse a los cambios que vivía México en esas épocas tan turbulentas, desde cuando llegó el entonces presidente Benito Juárez hasta la caída de Porfirio Díaz, su huida en el Ipiranga y la llegada de Álvaro Obregón a la presidencia de México. Años turbulentos en la historia de México, durante los cuales siempre Higinio Aguilar, como tantos otros ejemplos de militares y de jefes y caudillos, obtenían y se adaptaban a como el viento soplara. Así que te diré que, regresando a la vida de este personaje, Higinio Aguilar, te diré que una vez que termina el porfiriato e inicia la Revolución Mexicana, aquí te aclararé una cosa. Te aclararé que la Revolución Mexicana la había ganado ya de manera contundente el general Victoriano Huerta. No hubiera habido una Revolución Mexicana como tal. Sí hubo una época turbulenta cuando Porfirio Díaz huye en el Ipiranga y Francisco I. Madero empieza a gobernar y no puede pacificar al país. Entonces da un golpe de estado el general Victoriano Huerta y se autonombra presidente de México. Como la fuerza y la superioridad militar y el apoyo que tenía dentro de los jefes y caudillos militares Victoriano Huerta, su triunfo era contundente, rotundo y absoluto. Ya no había Revolución Mexicana, ahí había terminado ya todo. Pero se desató una segunda parte de la Revolución Mexicana por la invasión de Estados Unidos hacia México.
México envió varios contingentes militares. El grueso de su contingente llegó al puerto de Veracruz, tomó el puerto y la ciudad de Veracruz en 1914 y también apoyó a los diferentes bandos revolucionarios hasta que logró derrocar y sacar del poder a Huerta, y la revolución continuó y continuó. Algunos dicen que hasta pasada el Congreso Constituyente de 1917, que aprobó la actual Constitución mexicana, pasó y pasó el tiempo y México estaba burbujeando, estaba en ebullición. Algunos dicen que hasta 1929, cuando se cree terminó la guerra cristera en México, que no es sino la prolongación de la misma Revolución Mexicana. La paz social en México se obtiene en todo el territorio hasta 1949. Así que los desórdenes comenzaron en 1910 y terminaron los desórdenes hasta 1949, cuando prácticamente en todo el territorio nacional se consigue ya la paz social. Las fechas de término de la Revolución Mexicana son contradictorias, porque algunos no consideran a la paz social tan importante y no reconocen que la paz social es la clave para decir que ya terminó una revuelta. Si hay paz social, no hay revuelta. Si hay revuelta, no hay paz social. Así que la paz social se obtuvo hasta 1949. Aquí te diré, regresando al tema, a Higinio Aguilar, que este es un personaje negro mexicano, ya que él cambiaba de bando cada que él podía, y además pedía prestado y nunca pagaba. Desconoció siempre sus deudas, además de que incluso fue vetado durante 10 años para ocupar un cargo público. Aquí te diré y te reitero que desde las presidencias de Benito Juárez, Porfirio Díaz hasta la de Álvaro Obregón, siempre se le concedieron cargos públicos, luego se le impedía ocupar cargos públicos sancionándolo, pero se le perdonaban y volvía a reincorporarse a la administración pública, aún y a pesar de que a duras penas sabía leer y escribir. Siempre fue arrestado por indisciplina y escandalizar, incluso en vía pública, en casi más de un alrededor de 20 ocasiones. Todas le fueron perdonadas, siempre se le perdonó todo y siempre se le reincorporó tanto al ejército como a la administración pública por los diferentes presidentes mexicanos. Te diré que la unidad mexicana no se consiguió porque, así como Higinio Aguilar, una gran parte del ejército mexicano, jefes militares, lo que integraba y componía al mismo ejército militar, siempre todos ellos, una gran parte, se alineaban como barcos a donde soplara el viento. No tenían lealtad a nadie, cambiaban de bando como cambiar calcetines o cambiarse la camisa. No tenían una lealtad definida, y lo mismo participaban con uno u otro bando. Este personaje del que les hablo, Higinio Aguilar, primero apoyó al gobierno maderista cuando llegó al poder, después se rebeló y combatió al movimiento maderista, y en 1912, que fue la fecha cuando se le subleva a Francisco I. Madero, tuvo una activa participación también contra el movimiento constitucionalista del presidente Venustiano Carranza, del que fue presidente en fecha posterior, Venustiano Carranza. Es decir, en un momento apoyó a Benito Juárez, a Francisco I. Madero, a Venustiano Carranza, a Porfirio Díaz, a Álvaro Obregón, y después se rebelaba contra ellos y cambiaba de bando. Al disolverse el ejército de Victoriano Huerta, por el apoyo de Estados Unidos, no terminó la revolución, continuó. En agosto de 1914, durante la intervención de Estados Unidos en Veracruz, Higinio Aguilar se rebeló y quiso apoyar, fíjense aquí, incluso quiso apoyar a Emiliano Zapata. ¿Qué tenía en común? Si primero apoyó a Huerta, luego apoyó a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata estaba en contra de Huerta, es decir, cambiaba de bando como cambiarse los calcetines o los zapatos. Higinio Aguilar fue rechazado por Zapata y después operó solo como un caudillo independiente. Después se incorpora junto a los soberanistas oaxaqueños y después pelea contra los soberanistas oaxaqueños.
Después cambió de bando y se une a la causa de Félix Díaz en Veracruz y Puebla, y después combate a Emiliano Zapata. Y así, en 1920, el presidente mexicano Álvaro Obregón le otorga el perdón por todas sus faltas y lo premia con un alto cargo en el gobierno mexicano. Aquí cabe aclarar que Higinio Aguilar a duras penas sabía leer y escribir, y era conocido por pedir prestado y no pagar, así como siempre usar el dinero público en cuestiones personales. Había sido ya durante cada presidencia que le apoyó como servidor público, siempre desfalcó al erario, pero el que lo volvía a apoyar le perdonaba sus faltas. Es decir, aún y pese a su reconocida mala fama de servidor público, aún y pese a todo, fue premiado por Álvaro Obregón, y al crecer su desfalco al erario público y sus incontables deudas, él pensó que eso lo podía llevar a reclusión, por lo que se rebeló contra Álvaro Obregón en 1923, pero otra vez lo volvieron a perdonar y abandonó las armas el 20 de agosto de 1924, gozando de una jugosa pensión vitalicia por parte del erario público mexicano. Ya no se le concedió en 1924 otro cargo público, pero sí se le concedió una jugosa pensión vitalicia. Y así fue y fueron sus últimos días de Higinio Aguilar, quien falleció gozando de una pensión vitalicia y de paz y tranquilidad, sin responsabilidad alguna, en la Ciudad de México en 1927. El objeto de hacer este video es ejemplificar los personajes que integraban el México de aquellos días y el por qué no se conseguía la paz social. Higinio Aguilar fue un mal ejemplo, pero era muy común en esos días, cuando un general, un militar, podía ser un mal servidor público, un mal militar también, y aún así era nombrado para ocupar otros puestos públicos, y sus desfalcos siempre a lo largo, en el caso de Higinio Aguilar, de más de 40 años, siempre le fueron perdonados todos sus faltas, sus actos indebidos, sus desfalcos, y además no tenía lealtad con nadie, siempre apoyaba al que le convenía, y pasado el momento cambiaba de bando. Este personaje, Higinio Aguilar, lo mismo apoyó a Benito Juárez, Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, entre otros, y después se rebelaba y cambiaba de bando. Eso es lo que no permitía la estabilidad y la pacificación de México. Los problemas que atravesó nuestro país fueron por personajes como él, que fueron muy comunes en esos días. La enorme cantidad de militares y personajes que, como Higinio Aguilar, cambiaban de bando en la dirección que soplara el viento. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.